Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo escribes tu código? Si sigues copiando y pegando líneas interminables, si cada vez que necesitas modificar algo terminas rompiendo todo, déjame decirte algo, estás programando en modo principiante. Los programadores profesionales no escriben código desordenado, crean estructuras inteligentes gracias a la programación orientada a objetos. Este es el secreto detrás de aplicaciones gigantes como Instagram, videojuegos como el GTA, incluso en el análisis de datos. Y hoy te voy a mostrar cómo puedes aplicar la programación orientada a objetos, o POO, con ejemplos en el mundo real, para que dejes de escribir código como un novato y empieces a programar como un verdadero experto. Si quieres aprender a dominar Python de verdad, quédate, porque esto te va a cambiar la forma de programar. Vamos. Primero definamos la programación orientada a objetos o POO. Sus conceptos básicos son: primero, las clases. ¿Qué son las clases? Son plantillas o moldes para crear objetos. Los objetos son instancias de una clase. Cada objeto tiene propiedades y comportamientos propios. También está la herencia, que lo que hace una herencia permite que una clase herede atributos y sus métodos a otra clase, facilitando la reutilización del código. Y también está el polimorfismo, que permite que distintos objetos se comporten de manera similar, aunque provengan de clases diferentes. Los beneficios principales de la programación orientada a objetos incluyen la reusabilidad, puedes usar y extender clases existentes, la mantenibilidad, es más fácil actualizar y corregir errores en un sistema modular, y la modularidad, que permite dividir grandes proyectos en componentes manejables. La programación orientada a objetos se utiliza en muchos campos. Veamos algunos ejemplos. El desarrollo web. En frameworks como Django o Flask, la programación orientada a objetos es fundamental. Imagina un sitio web con cuentas de usuario, por ejemplo Google. Cada usuario puede representar un objeto con sus propios atributos como el login, la contraseña, el correo electrónico y métodos, como por ejemplo el iniciar sección, el actualizar, el correo, etcétera. En este caso, la clase sería el usuario y un objeto sería un usuario en específico, como por ejemplo Iván, ¿ok? En otra industria, en otro campo donde se usa mucho la programación orientada a objetos es en el desarrollo de videojuegos. Por ejemplo, la programación orientada a objetos permite modelar los personajes, los niveles y la interacción entre ellos. Por ejemplo, cada personaje del juego puede ser una clase con métodos propios, como por ejemplo el moverse, atacar, defenderse, comer, etc. Y también en análisis de datos también se puede usar mucha la programación orientada a objetos. Por ejemplo, las librerías como Panda utilizan la programación orientada a objetos para representar estructuras de datos. Cada data frame es un objeto que incluye sus propios métodos para analizar, transformar y visualizar datos de manera eficiente. Si sigo nombrando acá ejemplos donde se ocupa la programación orientada a objetos, no terminaría nunca, así que vamos directamente a ver un ejemplo con código, ¿ok? Por ejemplo, vamos a definir una clase y se va a llamar cuenta bancaria, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener la clase. Para definir una clase se pone la palabra reservada class y después viene el nombre de la clase, en este caso es cuenta bancaria, y después vienen dos puntos, ¿ok? Luego se ponen todos los métodos y atributos de la clase. En el método init, muy conocido como el constructor, pero que en realidad no es el constructor, pero lo vamos a mencionar como constructor de nuestra clase, se define como def, se ponen dos guiones bajo, init, y dos guiones bajo al final. Se pone el self, que es lo que representa que estoy haciendo referencia a los métodos y atributos de mi clase. En este caso vamos a recibir en el método constructor, cuando se cree una clase, se tiene que ingresar el nombre del titular y el saldo de la cuenta corriente o de la cuenta bancaria, que en este caso sería por default 0, ¿ok? Entonces, cada vez que creamos un objeto de la cuenta bancaria, tenemos que darle al menos el nombre del titular. El saldo no es necesario porque si no lo damos, va a estar por default en 0, ¿ok? Luego están los atributos de cada clase. Esto es un método, el método constructor, que son... Pensemos en un videojuego. Los métodos son todas las acciones que tiene la clase, por ejemplo, personaje. Una clase personaje, los métodos serían todas aquellas acciones que puede hacer el personaje, como por ejemplo saltar, moverse, correr, atacar, defenderse, etc. Y los atributos serían nombre, edad, color, pelo, etcétera, ¿ok? Entonces aquí dentro del constructor nosotros tenemos que definir los métodos, los atributos, perdón, de nuestra clase. En este caso vamos a definir el titular, que sería el nombre del titular, como el parámetro titular que le estamos entregando a la clase. Y para definir los atributos de una clase se pone el self punto y el nombre del atributo, ¿ok? Y lo mismo para el saldo. Self saldo va a ser igual al saldo que le estamos entregando dentro del constructor o cuando creamos la clase. Luego vamos a tener los métodos que se definen igual a que se define una función. Se pone la palabra reservada def, el nombre del método, que en este caso sería, por ejemplo, depositar. Aquí importante hacer alusión al self, que es un método de nuestra clase, y la cantidad,
que vamos a depositar, ¿ok? Los atributos o los argumentos que se le entregan a los métodos tienen que estar entre paréntesis y separados por una coma, al igual que una función, y luego se ponen 2 puntos. Entonces aquí en el método depositar, lo que vamos a hacer es, si la cantidad a depositar es mayor a 0, vamos a sumarle al atributo saldo de nuestra clase la cantidad que estamos depositando. Y finalmente vamos a imprimir en pantalla, se han depositado tantas unidades. El saldo actual va a ser el saldo actualizado también aquí, ¿ok? En caso contrario, que la cantidad que se ingresó para depositar sea menor o igual a 0, vamos a escribir en pantalla la cantidad a depositar debe ser mayor que 0, ¿ok? El siguiente método que vamos a definir para nuestra clase va a ser el método retirar, ¿ok? Entonces también tenemos que ponerle el método el atributo self, la coma y en este caso la cantidad que queremos retirar. Si la cantidad es mayor que el saldo de nuestra cuenta, vamos a poner fondos insuficientes. En caso contrario, si es menor a 0, tenemos que poner menor o igual a 0, perdón, la cantidad a retirar debe ser mayor que 0. Y en caso que no sea ninguna de estas dos condiciones, es decir, el saldo es mayor que 0, perdón, la cantidad es mayor que 0 y la cantidad es menor que el saldo, menor o igual que el saldo, a nuestro atributo saldo le vamos a restar la cantidad que queremos retirar y vamos a imprimir en pantalla, se han retirado tantas unidades, saldo actual y ponemos el saldo, ¿ok? Y vamos a tener un último método que va a ser obtener saldo, que simplemente vamos a retornar el saldo de nuestra cuenta bancaria. Ok, ahora vamos a ver un ejemplo de uso. Vamos a crear el if name igual main. Para los que se preguntan qué significa esta línea de código, básicamente esta línea de código es que todo lo que va a estar debajo de esta línea de código y obviamente con su respectiva indentación, ¿ok? O tabulada, o que estén tabuladas, que estén dentro de la tabulación, se va a ejecutar solamente cuando yo ejecuto este archivo de Python desde el mismo archivo, no si lo llamo desde otro archivo de Python, ¿ok? Si lo llamo desde otro archivo, estas líneas de código no se van a ejecutar, pero si lo ejecuto desde este, sí. Entonces, por ejemplo, aquí como lo vamos a ejecutar desde este, se van a ejecutar esta línea de código. Entonces, ¿qué es lo que vamos a crear? Un objeto. Aquí recién estamos creando un objeto que se va a llamar cuenta, que va a ser un objeto de la clase de cuenta bancaria que acabamos de crear acá arriba, en donde le vamos a entregar el parámetro del nombre del usuario, que sería la variable titular, y el saldo 1000, ¿ok? Luego vamos a usar el método 500, el depositar 500, vamos a usar el método de retirar 200, y finalmente vamos a imprimir el saldo final con el método obtener saldo. Para llamar a los métodos, se pone el nombre del objeto, se pone un punto y el método que queremos llamar. En este caso sería depositar, y en este caso el parámetro del monto que quiero depositar. Lo mismo para el retirar y lo mismo para obtener el saldo. Aquí como el obtener saldo no lleva atributos, simplemente se pone obtener saldo y los paréntesis sin nada adentro. Entonces aquí voy a ejecutar mi ejemplo 1, vamos a dar enter. Y como ven aquí me dicen se han depositado 500 unidades, saldo actual 1500, se han retirado 200 unidades, saldo actual 1300 y saldo final 1300. ¿Ok? Este es un ejemplo sencillo y práctico de uso real de clases y objetos. Ahora vamos a ver un ejemplo de herencia y polimorfismo para que se entienda mejor si es que no lo entendieron al principio cuando lo mencioné. ¿Ok? Vamos a tener nuestra clase cuenta bancaria que es la que teníamos inicialmente. Es exactamente la misma clase, perfecto. Y ahora vamos a crear una subclase, la subclase para la cuenta de ahorro. Entonces vamos a crear una clase, también se pone clase, lo mismo igual que la clase cuenta bancaria, se define igual, se va a llamar cuenta de ahorro, pero ahora en vez de poner solamente los 2 puntos, ahora ponemos el paréntesis y le ponemos el nombre de la clase principal, que es la clase cuenta bancaria. Es decir, la clase cuenta de ahorro es una clase heredada de la cuenta bancaria, de la clase cuenta bancaria. ¿Y por qué es heredada? ¿Qué gracia tiene de que sea heredada? Que va a heredar, como dice su nombre, todos los métodos y atributos que tenga la clase cuenta bancaria, ¿ok? Entonces va a heredar el atributo titular, el atributo saldo, los métodos depositar, los métodos retirar, los métodos obtener saldo, ¿ok? Y por ejemplo, aquí la cuenta de ahorro, cuando definimos su constructor, también se le pone el self, se pone también el parámetro titular que tiene que recibir para poder saber a quién se le está asociando esa cuenta bancaria, el saldo, que por default va a ser 0, pero además, aparte de estos dos atributos, va a tener un nuevo atributo que va a ser la tasa de interés. Entonces va a heredar estos atributos, pero además va a tener la tasa de interés que va a ser por default 0,02 o 2%. Entonces, para que herede todo lo que están en nuestro constructor, todos los atributos, se pone super, los paréntesis, punto,
el init y aquí los parámetros titular y saldo. Y aquí le estoy diciendo que estoy heredando todo el método constructor de la clase cuenta bancaria, ¿ok? Pero además vamos a poner un nuevo atributo que va a ser la tasa de interés. Si se ven, acá yo no puse self titular es igual titular y self saldo es igual saldo, no. Al heredar el constructor de la clase principal y aquí asignarle titular saldo, ya sabe que el self titular va a pertenecer al atributo titular y el self saldo va a ser igual al atributo saldo que le entreguemos, ¿ok? Entonces heredó todos los atributos, pero también todos los métodos. O sea, va a tener el método depositar, va a tener el método retirar y va a tener el método obtener saldo. No tenemos que definirlos de nuevo, salvo que queramos hacerle alguna modificación a ese método, ¿ok? Pero además vamos a tener un método nuevo que va a ser el aplicar interés. Entonces vamos a tener interés va a ser igual al saldo por la tasa de interés. Y al saldo le vamos a sumar la tasa de interés. Perdón, el interés calculado anteriormente. Entonces vamos a imprimir después interés aplicado y el nuevo saldo. ¿Ok? Podemos hacer así un montón de clases heredadas. Por ejemplo, la clase cuenta corriente, que también va a ser una herencia de la cuenta bancaria. Va a heredar el titular, el saldo, pero vamos a tener un límite descubierto de 500. Esto es como la línea de crédito que tendría como... ¿Ok? Pero bueno, ese sería un atributo nuevo de mi clase cuenta corriente. Y lo que vamos a hacer acá es modificar nuestro método de retirar, a pesar de que ya lo heredó, pero lo vamos a modificar porque... ¿Por qué? Porque como tengo un límite, tengo acá una línea de crédito o límite descubierto, como se llama en algunos países. Yo puedo sacar mi saldo más ese crédito, esa línea de crédito que me da el banco. Entonces, si la cantidad excede ambas sumas, o sea, ambos saldos, vamos a imprimir excede el límite de descubierto. En el caso que sea menor que 0, igual la cantidad inválida para retirar. Y en caso contrario, que la cantidad sea menor a la suma del saldo más el límite de descubierto o la línea de crédito que me da el banco, vamos a restarle el saldo la cantidad. ¿Ok? Entonces, como ven, aquí tenemos dos herencias, dos clases heredadas de la cuenta bancaria, que es la cuenta de ahorro y la cuenta corriente. En una solo agregamos un método, un atributo nuevo y un método nuevo. Y en esta de acá agregamos un atributo nuevo, pero además modificamos un método que ya existía, ¿ok? Y aquí el polimorfismo, lo que hace es permitir que dos objetos se comporten de manera similar, ¿ok? Como lo habíamos definido anteriormente, aunque provengan de clases diferentes. Entonces, por ejemplo, acá vamos a definir una función que se va a llamar procesar retiro, en donde vamos a recibir una cuenta, un objeto cuenta y la cantidad, ¿ok? Y acá puede ser una cuenta corriente, puede ser una cuenta de ahorro o una cuenta bancaria, puede ser cualquiera de las tres, pero pensemos en una cuenta de ahorro o una cuenta corriente, que ambos tienen el método retirar, pero el método de retirar de la cuenta corriente es distinto al método de retirar de mi cuenta de ahorro, porque el de la cuenta de ahorro es el mismo método de retirar que mi cuenta bancaria. Entonces el polimorfismo lo que hace, básicamente acá vamos a definir una función que va a ser procesar retiro. Vamos a recibir cualquier objeto de tipo cuenta, que puede ser cuenta corriente o cuenta de ahorro. Vamos a poner la cantidad que deseamos retirar y como ambos tienen el mismo método, simplemente acá vamos a poner cuenta.retirar y la cantidad. ¿Ok? Entonces eso vamos a definir esa función de esta forma. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a probar nuestras clases, nuestra programación orientada a objetos de nuestras clases de cuenta de ahorro y cuenta corriente. Entonces vamos a crear un objeto cuenta de ahorro, que va a ser un objeto de la clase cuenta de ahorro, en donde va a pertenecer a María López y un saldo de 1000. Y un objeto de la cuenta corriente, que va a ser un objeto de la clase cuenta corriente, que vamos a tener el nombre de Carlos Ruiz y 500. Entonces, para la cuenta de ahorro vamos a depositar 200, vamos a aplicar el interés y vamos a usar la función de polimorfismo que sería procesar retiro, en donde le vamos a entregar la cuenta de ahorro y que me retire 300. Y luego para la cuenta corriente vamos a depositar 100 y vamos a usar también la función procesar retiro, pero esta vez le vamos a entregar la otra cuenta corriente y vamos a retirar 800. Para que vean que va a funcionar igual porque ambos tienen el método retirar aunque sean diferentes, ¿ok? Entonces aquí vamos a correr nuestro ejemplo 2 y como ven acá me dice operaciones cuenta de ahorro, depósito 200, saldo actual 1200, interés aplicado 24, nuevo saldo 1224, retiro 300, saldo actual 924, perfecto. Y en la cuenta corriente, depósito de 100, saldo actual 600, recordad que Carlos Ruiz tenía 500. Vamos a retirar 800 a pesar de que mi saldo es 600, pero igual lo voy a poder retirar porque el banco me da un límite de descubierto por default de 500. Entonces el saldo actual va a ser menos 200. ¿Por qué? Porque 600 menos 800 es menos 200, simplemente. ¿Ok? Pero como ven aquí usamos
clases heredadas y la función que me permite entregarle cualquier tipo de objeto de tipo cuenta y que se permita comportar de forma similar. Obviamente aquí algunos van a decir, pero ¿por qué no ocupar cuenta de ahorro, punto, retirar y la cantidad, o cuenta corriente, punto, depositar y la cantidad? Sí, se puede ocupar perfectamente, pero esto es un ejemplo para explicarles cómo funciona el polimorfismo. Y, por ejemplo, si están programando el software de un cajero automático y quieren hacer un retiro, la idea es que dé lo mismo qué tipo de cuenta te hayas metido. Simplemente que se use la función procesar retiro y que ahí se ponga la cuenta. No es necesario como para cada tipo de cuenta. Si es cuenta de ahorro, que me diga... no, aquí simplemente usamos la función procesar retiro y es independiente qué tipo de cuenta use. ¿Ok? Y bueno, te voy a dejar algunos consejos también si estás recién comenzando con la programación orientada a objetos. Recursos de aprendizaje, tengo muchos videos acá en el canal que puedes buscar. Puedes poner en el buscador programación orientada a objetos, POO. Vas a encontrar varios videos en donde hago ejemplos mucho más largos que los que vimos ahora para que los vayas a ver también. También tengo otras clases de programación orientada a objetos, si quieres también ahí mirarlas. La idea es que también estés practicando constantemente. Intenta implementar pequeños proyectos, piensa en algo que tengas en tu casa y modela su comportamiento a través de clases de objetos. Por ejemplo, la cafetera donde te sirve el café, etc. Y bueno, experimenta y pregunta. No dudes en modificar los ejemplos que te di, preguntar en foros, aquí en los comentarios, en la comunidad, en Discord, etc. Pero bueno, en resumen, la programación orientada a objetos en Python te permite construir aplicaciones complejas de manera organizada, reutilizando y extendiendo el código con facilidad gracias a la herencia, polimorfismo, etc. Espero que este video te haya inspirado, a poder experimentar con la programación orientada a objetos, que muchos le tienen miedo y no sé por qué, porque de verdad es un muy buen aliado para los que quieren dedicarse a la programación. Y si te gusta mi contenido y te gustaría apoyarme de alguna u otra forma para poder seguir trayendo este contenido al canal, recuerda que tengo mi Patreon, en donde los miembros de pago pueden acceder a todos los códigos de todos los videos que subo al canal. Quiero aprovechar de saludar y agradecer a los miembros de pago de Patreon. Gracias a su aporte, yo puedo seguir trayendo este contenido al canal. Así que gracias a Joel, Oscar, Ham River, Jorge, Arli, Alberto, Anthony, Carlos, Rigoberto, Sureda, Alexandra, Diego, Israel, Gustavo, Luis, Durán, Víctor, Gabriela, Fred, Roberto, Luis, Jocelyn, José Manuel, Maxwell, Erasmo, David, Pablo, Carlos, Isaac, Bustaro, Eduardo, IDBS, Alexis, Gary, José Luis, Marcos, Oscar, Julio, José, Claudio, Hans, Denis, Víctor, Gustavo, Rodrigo, Valeria, Adrián, J, Daniel, Navis, Diego y José Jotze. Muchas gracias a todos. Agradecer también a los miembros del canal de YouTube, a Luis, a Elcio, Nando, Claudio, José, Juan Carlos, Hernán, RBO, Lucas, Nacho, Dimas, Maxi, Tai, Claudio, Joseph y Sebastián. Muchas gracias también a usted. Agradecer también los últimos cafecitos que me han regalado, así que Jorge Juárez, a Pérex Javier y Coffee Supporter, muchas gracias a ustedes también. Y bueno, voy a dejar este video hasta acá. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal para más tutoriales, más videos, dejar tu comentario y compartir con tus amigos que les guste o estén empezando a programar. Te voy a dejar acá 2 videos que pueden ser de tu interés. Un abrazo, que estén bien.